¿Cómo te sientes acerca de las señales recibidas del espacio? ¿Eres escéptico? ¿Tienes esperanza? ¿O tal vez te asusta la perspectiva de encontrarte en una situación como la que se describe en la película Día de la Independencia de 1996? ¿Y de verdad no quieres que algún día, al mirar al cielo, veas una armada de naves alienígenas hostiles? Suscríbete. A pesar de todo, los astrónomos siguen intentando buscar exoplanetas y sus equipos de vez en cuando captan señales de origen desconocido. Hace muy poco, el 10 de junio de 2024, los científicos australianos Emil Leng y Manisha Caleb detectaron algo sorprendente, una señal cuyo origen y estructura es casi imposible de explicar. ¿Qué es esto? ¿Otro engaño más? De ninguna manera. Los resultados del evento fueron publicados de inmediato en la respetada revista Nature Astronomy. En el informe se dice que un telescopio australiano captó una señal extraterrestre que duró largos 54 minutos. De inmediato fue nombrada, según el telescopio que registró el evento, ASCAPJ 1935+2148. De inmediato llamó la atención la inusual pureza de la señal. En el universo hay muchos objetos que emiten impulsos exóticos, pero estos suelen caracterizarse por una frecuencia muy alta, como los que provienen de estrellas de neutrones que giran rápidamente. Aquí, por el contrario, la situación es opuesta. La señal es una mezcla interesante. Primero hay un pulso corto, luego un silencio inquietante, y la tercera parte son pulsos largos de hasta 50 segundos con polarización lineal. Es precisamente el final de esta señal de una fuente desconocida lo que desconcierta a los científicos. El asunto es que la tercera parte de este extraño mensaje no coincide con ninguna señal que hayamos recibido antes. Si se pudiera escuchar, sonaría más o menos así. ¿Quién o qué podría emitirlo? El principal parámetro con el que se puede caracterizar el último tercio de la señal registrada es la falta de naturalidad. ¿A qué se refieren los científicos? Para explicarlo, usemos un ejemplo visual. La Tierra, como cualquier objeto en el espacio, emite ondas. Como nuestro planeta está habitado por seres inteligentes que han creado innumerables dispositivos durante siglos, los mensajes que enviamos al espacio son muy distintos a los de la Luna. Señales como estas pueden llamarse la huella de la Tierra. Que en contraste con la radiación de un cuerpo celeste sin vida, se verá antinatural. El aura terrestre es una mezcla de miles de millones de impulsos, desde tu serie favorita hasta los ecos de equipos de alta precisión. ¿Cómo supimos que es la Tierra la que emite hacia afuera? De esto nos informó la sonda Odiseo. ¿En qué consiste esta misión? Es la primera nave espacial privada en la historia que aterrizó en nuestro satélite, pero aunque el aterrizaje fue suave, la misión no se consideró exitosa. Un tiempo después del alunizaje, Odiseo se volcó de lado y continuó observando el entorno desde esa posición incómoda, ya que sus instrumentos no se apagaron. No se sabe qué beneficio traerá la sonda, pero al acercarse a la Luna, ya ayudó a los astrónomos terrestres. El hecho es que, al descender, el aparato giró su antena hacia la Tierra, y de esa manera los científicos escucharon la cacofonía de sonidos que enviamos al espacio. ¿Por qué requieren esa información? Piénselo, ¿no podría la señal atípica ASCAPJ 1935+2148 ser la misma cacofonía que en el caso de la huella de la Tierra? Entonces, ¿significa que finalmente captamos señales de un cuerpo celeste habitado por seres inteligentes? Manisha Caleb, autora del estudio, asegura que es poco probable que la señal provenga de un solo objeto. Entre otras fuentes probables, también se sugieren magnetars o enanas blancas. La región donde se recibió la señal está muy poblada, con muchas estrellas de neutrones, agujeros negros y otros monstruos galácticos, por lo que cualquiera podría ser fuente de la señal ASCAPJ 1935+2148. Pero veamos esto desde otro enfoque. En estadística existe el término sesgo del superviviente. En resumen, es un sesgo cognitivo que le da al investigador una imagen incorrecta de algún fenómeno o experimento. En cuanto a señales espaciales, esto sugiere que podrían existir muchos más saludos galácticos similares
pero solo detectamos uno porque no buscábamos específicamente señales así. ¿Qué opinas Elon Musk? Por cierto, hablando de él, sin duda él dará su opinión sobre la señal recibida, pero antes, en una conferencia, el multimillonario ya expresó claramente su postura sobre la existencia de vida extraterrestre. Él eligió el lenguaje de los hechos y notificó al público que ninguno de los 6.000 satélites Starlink en todo el tiempo de su existencia se ha visto obligado a cambiar su trayectoria o el formato de su funcionamiento debido a algún evento externo o encuentro con algo extraterrestre. De esto, Elon Musk concluyó que, al menos en la órbita terrestre, no hay ni rastro de extraterrestres. Eso es cerca de la Tierra, pero el universo no se limita a nuestro planeta. Además, la señal ASCAPJ 1935+2148 vino de muy lejos. ¿Se puede concluir la existencia de extraterrestres basándose en los datos obtenidos? Y usando las palabras del famoso físico Enrico Fermi, ¿dónde están todos? La paradoja de Fermi tiene más de 50 explicaciones, pero muchas ya están obsoletas. Actualmente los científicos consideran dos explicaciones principales. La primera es que los extraterrestres existen, pero están demasiado lejos para ser detectados por nuestros instrumentos. La segunda explicación es más incómoda de aceptar. Dice lo siguiente: la Tierra es un zoológico global, es decir, simplemente nos están observando desde afuera. La teoría del zoológico a escala cósmica fue propuesta inicialmente por el astrónomo John Ball. Él afirmaba que el universo está habitado por seres inteligentes más avanzados intelectualmente que nosotros. Por eso no tienen prisa en establecer contacto directo con nosotros y prefieren observar a los terrícolas como si fuéramos animales en un zoológico. Esa observación también se menciona en la novela de Stephen King, Bajo el Domo. Y aunque en la obra se hace mayor énfasis en los matices de la interacción entre las personas dentro de un espacio cerrado, al final de la novela Stephen King describe el contacto entre representantes de la humanidad y los extraterrestres que los observan a través del domo. ¿Qué piensas de todo esto? Quizás seres mucho más inteligentes y avanzados que nosotros nos observan constantemente. ¿De quién era la señal ASCAPJ 1935+2148? Los propios terrícolas también han enviado mensajes al espacio en varias ocasiones. Recuerden el mensaje de Arecibo. Este extraño mensaje fue enviado desde el Observatorio de Arecibo en Puerto Rico en noviembre de 1974. Contenía información completamente incomprensible para una persona común, representada de manera esquemática. Por eso no se puede descartar la posibilidad de que los extraterrestres, al recibir ese mensaje, no entendieran nada de él. ¿Les gustaría que la señal ASCAPJ 1935+2148 realmente proviniera de un planeta densamente poblado? ¿O quizá esperan en secreto la llegada de extraterrestres a la Tierra? Los partidarios de la teoría están seguros de que pronto aparecerá en el cielo terrestre una armada de naves espaciales, que en realidad será un gigantesco holograma. Dentro de ella habrá casas que realmente destruirán ciudades pacíficas. Te preguntarás, ¿para qué sirve esta simulación creada con la ayuda de satélites? Los seguidores de la teoría del rayo azul piensan que así será más fácil controlar a la humanidad y que el gobierno mundial buscará imponer un nuevo orden social simulando una invasión extraterrestre. Si quitamos los aviones de combate de este esquema y nos imaginamos verdaderas naves extraterrestres, el panorama no mejora en absoluto. Pero volvamos a la señal extraterrestre recibida por los australianos. ¿Qué podría ser esto? Además de los probables candidatos espaciales, también pueden estar involucradas causas terrestres en el origen de los impulsos. En ocasiones, el equipo ultrasensible confundía el ruido de un camión o los impulsos de un microondas con señales extraterrestres. Como dijimos al inicio del video, no hay dudas sobre la autenticidad de la señal recibida por el observatorio australiano. Los problemas surgen únicamente con su interpretación. ¿Cuál es la probabilidad de que exista vida inteligente en el cosmos? ¿Deberíamos esperar señales inteligentes de extraterrestres? Matemáticamente, las investigaciones recientes muestran un panorama más optimista que el que creían los científicos antes. Se cree que si se reiniciara la Tierra a su estado original, con el tiempo de todos modos surgiría vida primitiva en ella. Sobre la vida también inteligente, pues la probabilidad baja mucho, llegando al 45%. Aproximadamente el mismo resultado obtuvieron los matemáticos respecto al surgimiento de la vida en el universo, especialmente en sus formas inteligentes. Por eso no es absurdo esperar señales intencionadas del espacio. Pero,
somos capaces de entender quién y qué quiere decirnos. ¿Qué le espera a la humanidad en cuanto al monitoreo del universo en busca de vida inteligente en el futuro? A esta pregunta pueden responder los telescopios orbitales. Estos aparatos, que funcionan en la órbita de la Tierra, pueden mirar hasta el principio mismo del universo. Sin duda ayudarán a encontrar al menos algún rastro de vida extraterrestre. James Webb sigue trabajando arduamente en estas tareas y más, usando siempre sus espejos. Pero en el futuro nos espera un avance increíble en este campo. El hecho es que en 2014 comenzó la construcción de un telescopio increíblemente grande, y no es una figura retórica. El aparato se llama así, Overwhelmingly Large Telescope. Overwhelmingly Large Telescope. Mientras más grande es el espejo de un telescopio, más efectivo es. Pues bien, el Overwhelmingly Large Telescope tiene un diámetro de espejo de 100 metros, es decir, en su disco pueden caber prácticamente todos los espejos de los telescopios terrestres que existen actualmente. Dada la extrema complejidad de construir un aparato así, los ingenieros se vieron obligados a distraerse con proyectos menos ambiciosos. Tarde o temprano, el asombroso gran telescopio saldrá a la órbita terrestre. Por eso no hay que desesperar. Si no somos nosotros, serán nuestros hijos o nietos quienes verán las primeras fotos detalladas de mundos extraterrestres y exoplanetas gaseosos, y también recibirán y descifrarán los esperados mensajes de extraterrestres. En cierto modo, somos afortunados y desafortunados al mismo tiempo. Tuvimos suerte de no vivir cuando la gente creía que la Tierra era plana. Por otro lado, todavía estamos muy lejos de las tecnologías de las películas de ciencia ficción, como granjas en Marte, motores basados en antimateria y más. Estos últimos, precisamente, nos permitirían viajar por el espacio a enormes distancias. Sin embargo, ¿qué pasaría si la humanidad en el futuro no logra crear tecnologías tan avanzadas? ¿Qué será de nosotros? ¿De verdad nunca haremos realidad nuestras fantasías? El hecho principal que debemos saber es que no podemos viajar más rápido que la luz. Esto va en contra de la teoría especial de la relatividad de Einstein, y moverse a una velocidad menor que esa sería problemático para una nave espacial hipotética, considerando al menos el hecho de que la tripulación de la nave envejece y muere varias veces durante el viaje. Después de todo, el ancho de la Vía Láctea alcanza los 100.000 años luz. Para realmente alcanzar el borde de nuestra galaxia, necesitaremos una nave espacial que pueda albergar a varias generaciones al mismo tiempo. Otra opción es añadir la capacidad de acelerar hasta el 80% de la velocidad de la luz. Aquí jugará un papel importante la dilatación relativista del tiempo, que puede ralentizar directamente el paso del tiempo en la nave. Sin embargo, incluso con esta opción, hay dificultades significativas. Para que la nave alcance esa velocidad, es necesario usar motores especiales basados en materia o antimateria, o por ejemplo la energía de los agujeros negros. Creemos que entienden que hacer algo así es irreal en este momento, y no es seguro que sea posible en el futuro, lo que nos cierra muchos caminos. Imaginemos cómo actuaríamos si tuviéramos que abandonar la Tierra urgentemente. Por ejemplo, en caso de una catástrofe imprevista, la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio decidiría trasladar a la mayor cantidad posible de terrícolas al exoplaneta más cercano a nosotros, Próxima Centauri b. Y actualmente, en teoría, somos capaces de construir una nave espacial que viaje a solo el 10% de la velocidad de la luz. Es difícil imaginar los costos de esa nave. Así tendríamos que pasar 42 años viajando al exoplaneta. Muchos de la tripulación no sobrevivirían hasta entonces, y quienes lo hicieran serían muy mayores. Podemos, por supuesto, confiar en las tecnologías de criónica. Sin embargo, es poco probable que en los próximos años este campo avance significativamente. Y de nuevo volvemos a la necesidad de colocar varias generaciones en la nave. Si decidimos construir una nave generacional, entonces el motor jugará un papel crucial aquí. De él depende cuántas generaciones deben estar a bordo, cuánta provisión y tecnología se necesita para mantener la vida durante un periodo de tiempo tan largo. ¿Qué es lo que la humanidad tiene en este momento? No en teoría, sino en la práctica. Actualmente el motor más potente es el Parker Solar Probe, que utiliza hidracina, un tipo de combustible para cohetes, y energía eléctrica para acelerar. La velocidad máxima del motor es 700.000 km por hora. Según nuestros cálculos, que también consideran el tamaño aproximado de la nave, nos tomaría solo 6.300 años llegar a Próxima Centauri b. 6.300 años son alrededor de 200 generaciones. Como pueden entender, no podemos estar seguros de que en un periodo de tiempo tan gigantesco
todo salga según lo planeado y que evitemos diferentes imprevistos. En ese caso, deberíamos considerar una opción de motor que acelere la fusión nuclear. Así, la velocidad debería ser mayor, aunque, de nuevo, es muy difícil llevar a cabo esas tecnologías. Por eso sería difícil crear un motor pequeño para una nave espacial, aunque ya dominamos la tecnología de explosiones termonucleares. Gracias a esto, los aparatos pueden alcanzar velocidad sin necesidad de una reacción prolongada. La velocidad máxima de ese motor puede ser de alrededor del 30% de la velocidad de la luz, pero en la mayoría de los casos es menor, mucho menor, aproximadamente un 10%. Sin embargo, considerando la urgencia de construir una nave espacial, esto podría ser aproximadamente el 3% de la velocidad de la luz. En ese caso, el viaje hasta Próxima B tomaría solo 140 años y necesitaríamos de 4 a 5 generaciones. Debemos considerar ambas opciones, la pesimista y la optimista, 6.300 años y 140 años. De hecho, es necesario que tengamos un plan claro en caso de que ocurra el peor escenario posible. Mucho depende del tipo de motor que tengamos. ¿Cuántas personas se necesitan? ¿Cuántos recursos? Y hay que prestar especial atención a la cantidad de pasajeros, porque la diversidad genética es muy importante aquí y no hay suficientes personas durante ese tiempo, especialmente en 6.300 años. La mayoría de la tripulación tendrá desviaciones genéticas. Los científicos creen que se necesitan al menos 500 personas en la nave para un desarrollo poblacional estable. Debemos brindar a esa cantidad de personas al menos las comodidades básicas, como la gravedad. Sin ella, con el tiempo, las personas tendrán problemas de salud, especialmente óseos. Aquí tenemos suerte porque ya sabemos cómo crear gravedad artificial. Para eso podemos construir una estructura en forma de anillo giratorio que se colocará en la base de la nave. Los científicos estiman que para alimentar a 0.45 kilómetros cuadrados se requiere un área de 0.45 kilómetros cuadrados para almacenar lo necesario. Si comparamos esto con el tamaño aproximado de la nave espacial, el área destinada a provisiones claramente ocupará más espacio que la propia nave. En ese caso tenemos dos opciones: o bien varias naves similares con provisiones deben seguir a la nave espacial, o bien debemos reducir al máximo el área de ese sector. Obviamente tendremos que abandonar la idea de criar ganado y en su lugar concentrarnos en cultivar plantas con un alto contenido de nutrientes. Aunque de nuevo, para eso necesitamos varias docenas de naves espaciales. Y en realidad, el problema con los víveres no es tan grave como el problema de conseguir agua. Para la vida normal de 500 personas se necesitan aproximadamente 1000 litros de agua al día. Y aquí no estamos considerando el gasto para cultivar diferentes plantas. Así que el mínimo diario de agua aumentaría varias veces. Se necesitan tanto tanques de agua como estaciones para la recirculación del agua. Eso implica al menos otra nave estelar. Como pueden ver, nuestra nave espacial sigue aumentando de tamaño y deberíamos enfocarnos en el reciclaje de agua en lugar de transportar más suministros. Esto permitiría reducir significativamente el tamaño de la nave. Solo hay una ventaja en tener una gran cantidad de tanques de agua. Es la protección contra la radiación, y eso nunca está de más, considerando cuánto tiempo estaría la nave espacial en el viaje. Y otro componente sin el cual no podríamos hacer el viaje es el oxígeno, o más bien tener suficientes reservas de él. Necesitamos un mecanismo eficiente para reciclar el dióxido de carbono de vuelta en oxígeno. Ya existen esas tecnologías en las naves espaciales modernas. Es probable que un solo mecanismo de reciclaje no sea suficiente para tantas personas. Será necesario asegurar la cantidad óptima de vegetación a bordo para que también ocurra la recirculación natural del aire. En este contexto, los científicos pueden trabajar en la creación de un sistema de biosfera autónoma. Tenemos perspectivas bastante buenas en esto. Nos parece que hemos considerado todos los aspectos para llevar con éxito a la tripulación a su destino. Sin embargo, en realidad eso está lejos de ser todo. Solo imagina lo que sentirá una persona que no solo está lejos de casa, sino lejos de su planeta natal. ¿Qué tipo de estrés y angustia experimenta al estar completamente aislado de la vida que conoce? En esa situación, la capacidad de trabajo también disminuye. La salud mental es tan importante como la física. No debemos ignorarlo. ¿Cómo se puede reducir el nivel de estrés de la tripulación? Podríamos cubrir el aspecto del desarrollo cultural, organizar proyecciones de películas y apoyar de todas las formas posibles las actividades creativas. Sin embargo, eso no es suficiente.
La sensación de desconexión del mundo real no se irá. Los científicos podrían usar inteligencia artificial, proporcionando a la tripulación robots psicólogos especiales basados en esta tecnología. Ellos se encargarían de mantener el estado psicológico de las personas. También se podría considerar la opción de integrar tecnologías de realidad virtual a través de gafas realidad virtual. Las personas podrían estar en un ambiente familiar para ellos, en su propio departamento, en la naturaleza, en la orilla del mar, y así sucesivamente. También se podría trabajar en la reproducción de olores familiares. Ahora todo esto parece más un sueño, pero quién sabe cómo serán las cosas para la próxima generación. Tal vez simplemente estamos subestimando a nuestros hijos. Hemos hablado tantas veces sobre Marte, sobre lo que se esconde en su superficie y en su interior. Sin embargo, el planeta rojo sigue sorprendiéndonos. Por ejemplo, este grupo de cráteres y lagos realmente se parece mucho a un ángel. Esto se ve tanto hermoso como aterrador al mismo tiempo. Las enormes alas se extienden por cientos de kilómetros, y el halo podría albergar a alguna ciudad grande. ¿Cómo apareció este extraño dibujo? Es una coincidencia. ¿Y qué más hay de inusual y aterrador en el planeta rojo? Seguramente recuerdas la historia de que en Marte encontraron algo que se parece mucho a cubiertos. Ahora el rover Curiosity tiene una teoría sobre quién podría estar involucrado en esto. El caso es que en una de las fotos notaron una puerta en la roca, aunque su altura era de aproximadamente 30 centímetros. Pero esto nos hace considerar la teoría sobre todo tipo de criaturas enanas. Sin embargo, las fantasías de la gente chocaron con la dura realidad. Los científicos han declarado en más de una ocasión que esa puerta en realidad es solo una grieta característica, de las cuales hay muchas en las rocas de Marte. Cosas místicas comenzaron a notarse en Marte antes. En 1976, se fotografió una zona del hemisferio norte llamada Sidonia. Todo estaría bien, pero muchos vieron entre el montón de rocas un enorme rostro humano. La gente creyó que así era, y esa creencia se mantuvo durante bastante tiempo, hasta que a finales de los años 80 recibimos imágenes de esa misma zona, pero desde otro ángulo, y eso ya no se parecía en nada a un rostro humano. La foto de 1976 solo nos mostraba un juego de luces. Aquí tenemos el segundo caso de cómo algo anómalo en Marte resultó ser nada más que fruto de la imaginación de las personas. ¿Por qué tenemos ese deseo incontrolable de explicar fenómenos completamente normales con algo extraordinario o inusual? ¿Por qué la gente ve, digamos, la imagen de la Virgen María en las marcas de lluvia en la pared de una casa? Digamos que el ser humano tiene una capacidad realmente asombrosa para reconocer formas y figuras familiares con bastante rapidez. En la antigüedad no se podía sobrevivir sin esa habilidad. Ayudaba a detectar el peligro a tiempo. Supongamos que usamos esa habilidad única en cosas triviales, como ver una cara en piedras. Nuestra mente nos presenta imágenes familiares de manera involuntaria y ya no podemos dejar de verlas en cosas comunes. ¿Y qué tal si no todos los fenómenos en Marte pueden explicarse de manera racional? Debe haber algo, ¿verdad? O en realidad, incluso en nuestro siglo han surgido muchas teorías locas. Por ejemplo, ¿sabían que en Marte hay todo un bosque y que puede volverse más denso o menos denso? Eso pensaba el autor de la Odisea Espacial, Arthur Clarke. En 2001 llegó a esa conclusión al observar las últimas imágenes del planeta rojo. El escritor pensaba que ese bosque alimentaba a los marcianos, así es. Después, los científicos sugirieron que el bosque no era tal, sino formaciones de hielo seco hechas de dióxido de carbono. A veces estas acumulaciones se densifican porque el hielo seco se derrite y congela periódicamente, y ni siquiera 10 años después terminaron las teorías locas sobre esto. Un bloguero llamado David Martínez halló en Marte una biobase alfa, es decir, un asentamiento de seres desconocidos. Martínez cree que estamos viendo la punta de una enorme construcción subterránea que podría servir como búnker, pero aquí los científicos propusieron otra versión. Supuestamente el búnker es solo un juego de luces que captaron las cámaras. Algunos consideran extraño que haya tantas explicaciones banales para cosas tan inusuales. ¿Y si los científicos estaban equivocados en todos estos casos? Después de todo, esto ya ha pasado en la historia. Desde el siglo XIX, los científicos y otros consideraban la posibilidad de que alguna vez hubo agua en Marte. Más tarde se descubrió que los supuestos ríos y lagos eran simplemente cordilleras y huellas de impactos de meteoritos. Parecía que la versión finalmente había dejado de ser viable.
La comunidad científica incluso empezó a llamarlo la mayor vergüenza. Sin embargo, como ya saben, en todo esto ocurrió un giro inesperado. Obtuvimos una imagen del cráter y su cola. El cráter probablemente fue causado por un meteorito, pero la cola resulta más interesante. Su estructura indicaba que alguna vez fluyó agua por ahí, es decir, que en Marte realmente hubo agua en algún momento. Y los astrónomos del siglo XIX tenían razón. Y este descubrimiento inesperado pronto ayudó a encontrar otras áreas donde podría haber habido agua. Además, pronto se revelaron detalles más interesantes. El rover Oportunidad en 2004 halló objetos extraños del tamaño de pequeñas pelotas. Esto provocó otra ola de intensos debates. Luego se descubrió que estos objetos eran de hematita, un mineral de hierro, y que su forma solo pudo generarse por interacción con agua. Y eso solo significa una cosa: en esta zona hubo agua hace muy poco tiempo. De esto se deducía que en el suelo marciano se podían encontrar rastros de bacterias específicas. En la historia de la exploración de Marte ha pasado de todo. Incluso hubo ocasiones en que los científicos encontraron un objeto extraño, claramente de origen no natural, que luego resultó ser un fragmento perdido del rover marciano. Y estamos seguros de que esto no es el final. Marte nos presentará aún muchos acertijos interesantes. Solo hay una incógnita para nosotros, y sus explicaciones serán racionales. Podemos hablar durante días enteros sobre los infinitos espacios cósmicos, y aún así, siempre tenemos algo interesante que contar. Por eso, ahora les proponemos disfrutar de una selección de datos inusuales, no solo sobre el sistema solar, sino también sobre el universo en general. ¿Qué pasaría si la Luna se acercara a la Tierra? ¿Y si chocaran los agujeros negros? ¿Y cuáles fueron las últimas palabras del rover Opportunity? ¿Alguna vez te has preguntado si los días en la Tierra se han vuelto más largos? Quizá creas que solo lo imaginas, pero en realidad es un hecho científico comprobado. La razón está en la Luna, que se aleja de nuestro planeta casi 4 centímetros cada año. Parece una cantidad mínima, pero en miles de millones de años se vuelve una distancia considerable. Hace 1400 millones de años, un día duraba solo unas horas. ¿Cuánto crees que habrías hecho en ese tiempo? Según los científicos, en 1000 millones de años, un día tendrá 28 horas. Seguramente te has encontrado esta foto más de una vez en internet. Ahora parece bastante común. Después de todo, sabemos tanto sobre lo que hay más allá de la Tierra. Ahora, para nosotros es algo normal el hecho de que podamos salir al espacio exterior. Sin embargo, en realidad, la historia de esta foto no solo es interesante, sino también aterradora en cierto sentido. En ella aparece el astronauta estadounidense Bruce McCandless II, y él fue la primera persona en la historia que trabajó en el espacio exterior sin estar asegurado con una cuerda. Es decir, no lo unía ningún cable especial a la nave espacial, y Bruce McCandless se alejó del transbordador hasta 100 metros. Solo piénsalo, él estaba solo en el espacio. Si algo inesperado hubiera ocurrido, no es seguro que McCandless habría recibido ayuda a tiempo, pero el astronauta no temía eso. Al responder a las preguntas de los periodistas sobre qué fue lo que realmente lo asustó, él solo decía que tenía mucho frío. Puede que esta pregunta les parezca extraña, pero aún así, ¿saben cuáles fueron las últimas palabras del rover Opportunity? Primero, vale la pena decir que este rover superó todas las expectativas. Inicialmente, los científicos pensaban que Opportunity estaría en Marte solo 90 días. Sin embargo, el aparato cumplió su misión allí durante largos 14 años. En 2018, una fuerte tormenta de polvo en Marte afectó el funcionamiento del rover. El intenso frío complicó la situación. Los paneles solares no recibieron energía durante mucho tiempo, así que los sistemas principales se descargaron y Opportunity dejó de funcionar. Dicen que alcanzó a enviar sus últimas palabras a la Tierra. La batería se está agotando, todo se está volviendo más oscuro. Esto conmovió mucho a los usuarios de Internet en su momento. Siguiendo con la conversación sobre Marte, podemos ver de qué color es el cielo durante el atardecer. Estamos acostumbrados a atardeceres en la Tierra con nubes rosadas o rojas, pero en Marte, como muestran imágenes de rovers, el atardecer es azulado. Ese tono aparece porque la luz azul penetra más debido a la enorme cantidad de polvo en la superficie del planeta. También se puede notar que el Sol parece mucho más pequeño que desde la Tierra. Esto, sin duda, se debe a la mayor distancia entre los cuerpos celestes. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si la Luna se acercara más a la Tierra? Si eso sucediera en la realidad, las consecuencias más obvias
serían que muchas zonas costeras quedarían cubiertas por el océano. A esto hay que sumarle erupciones volcánicas y terremotos regulares. Nuestro planeta estaría temblando cada segundo, cuando la distancia entre la Luna y la Tierra se reduzca aún más. El satélite simplemente se romperá en pedazos, y los fragmentos de la Luna formarán un sistema de anillos alrededor de la Tierra. Después de esos temblores, solo una pequeña parte de la gente lograría sobrevivir. Ventajas: tendrán una vista sorprendente del cielo. Desventajas: cada noche habrá lluvia de meteoritos de polvo lunar. ¿Qué creen que sucede cuando dos agujeros negros chocan entre sí? Es parecido a cuando lanzas una piedra a un lago. Entonces se forman ondas en la superficie del agua. Algo similar sucede con los agujeros negros. Cuando chocan, su tejido espaciotemporal es sacudido por ondas que se desplazan a la velocidad de la luz. Hasta 2015 no sabíamos con certeza si ese proceso ocurría. Y era importante saberlo porque confirmaba la validez de la teoría general de la relatividad de Einstein. Y hace 9 años, los científicos detectaron estas vibraciones usando el Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales, conocido como Observatorio de Interferometría Láser de Ondas Gravitacionales. En general, los agujeros negros son muy difíciles de detectar. La oportunidad surge la mayoría de las veces cuando absorben materia. Por eso, los científicos tuvieron dificultades para obtener imágenes de estos objetos. Sin embargo, lo lograron. Lograron obtener imágenes de 2 agujeros negros, la estrella Sagitario A y los objetos de la galaxia M87. Lo interesante es cómo los científicos lograron este éxito. Construyeron un telescopio del tamaño de la Tierra. Y no estamos bromeando. Por supuesto, no era un solo telescopio completo, sino un sistema complejo de telescopios en la Tierra. Así, al recopilar datos de todos los dispositivos, obtuvimos imágenes reales de agujeros negros. No tenemos imágenes de la mayoría de los agujeros negros, pero algunos de ellos no dejan de ser aterradores por eso, como por ejemplo Phoenix A. Este agujero negro es tan enorme que supera en tamaño a algunas galaxias. Nos tomaría 71 días dar una vuelta completa alrededor de ella en una nave espacial. Y lo más aterrador es que el agujero negro se vuelve cada vez más grande con el tiempo. ¿Qué le ocurrirá después y qué pasará con los objetos que no estuvieron cerca de ella? ¿Sabes sobre la estrella Betelgeuse? Es el segundo astro más brillante de Orión, que suele comportarse de forma anómala. A veces brilla más y otras menos. Diariamente ocurren potentes explosiones en la estrella, y estudios recientes indican que a Betelgeuse le queda poco de vida. Muy pronto simplemente explotará. ¿Y qué pasará con la Tierra? ¿Cómo nos afectará esto? Podemos decirles que la estrella ya explotó o explotará muy pronto, y la buena noticia es que no lo notaremos hasta dentro de mucho tiempo. Simplemente Betelgeuse está a una distancia de 500 años luz de la Tierra, por eso todavía la vemos intacta. Pero si la distancia fuera, digamos, de 50 años luz, entonces sí que estaríamos en problemas. También han pasado historias muy tristes. A veces, criaturas inocentes se convierten en víctimas de las ambiciones científicas. Así fue con la perra Laika. Ella fue el primer ser vivo que enviaron al espacio exterior en 1957. En ese tiempo, la Unión Soviética intentó superar a Estados Unidos en la carrera espacial y planeaba enviar pronto a alguien al espacio. Pero antes, era necesario comprender cómo la falta de gravedad afecta al organismo. Entonces se tomó la decisión de lanzar primero a un perro callejero. A Laika la recogieron en una calle de Moscú y la pusieron en una cabina pequeña, donde su pulso aumentó rápidamente. Tras 6 horas, murió sufriendo. Asusta pensar lo que vivió en sus últimos minutos. Podemos estar seguros de que este sacrificio ayudó mucho a la ciencia espacial y salvó vidas de los primeros exploradores del espacio. En realidad, todavía hay tantas cosas que no sabemos sobre el espacio. Sigue sorprendiéndonos y asombrando nuestra mente incluso ahora. ¿Y qué hecho te sorprendió más a ti? Bueno, terrícolas, este no es el final del video, todavía nos esperan episodios muy interesantes y simplemente espectaculares. Para seguir alegrándolos con los personajes del universo, necesito su retroalimentación. Expresarla es bastante sencillo, solo tienen que dejar un like electrónico bajo este video, porque no tenemos otro tipo de likes, y continuar la frase que ya conozco. De esta manera me harán saber que vamos en la dirección correcta, no cambien de canal.